día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 59 del expediente 9-2020, que tiene que ver con prolongación o prórroga de la investigación preparatoria. Y que el debate, doctor Enrique. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señor asistente de audiencia, le cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales. Sí, señor director de debate, muy buenos días, señor presidente, asimismo, señores jueces superiores y concurrentes a la presente audiencia. Se da cuenta que para el día de hoy contamos con la presencia de parte del Ministerio Público, la doctora Teresa Tapia Cruz, Junta Superior de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial de fiscales. Asimismo, contamos con la presencia de parte de la Procuraduría Pública ad hoc, el doctor Iván Solís Turkowski. Asimismo, contamos con la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien ha designado nuevo abogado, y el día de hoy se encuentra presente el doctor Renzo Luciano Broggi Ruiz. Asimismo, se cuenta con la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y First Capital Inversiones y Asesorías Limitadas, el doctor Omar Hugo Martí Corena Collante. Asimismo, para presente audiencia se cuenta con la presencia de la defensa técnica de Gianfranco Ferrari de las Casas, el doctor Luis Gilberto Vargas Valdivia. Asimismo, se han unido a la presente audiencia la defensa técnica de Cristian López Benavides, el doctor Sergio Matos Arraturi. No habiendo más incidencia que darle cuenta por el momento, señor magistrado. Muchas gracias. A ver, el doctor Pedro Espadín, sí, adelante. Doctor, muy buenos días con todos los presentes. Sí, ingresé después que pasara la lista del asistente. Yo estoy apersonado por los señores Cecilia Balcázar Suárez, Carolina Trivelli Ávila y Alfredo Torres Pérez. A ver, pero solamente es un escrito de apelación. Entiendo que la motivación es la misma para, y los argumentos son los mismos del señor Ferrari de las Casas. Efectivamente, doctor. Ok, por respecto, señor abogado, señor asistente, consigne al señor Ferrari de las Casas con un solo abogado y los señores Rivelli, Torne y Bulligar Suárez con otro abogado. Bien. Entonces, ¿están conformes con la declaración? Ahora sí, Ministerio Público. Muy buenos días, señores magistrados y todos los presentes, conforme. La defensa del señor Gerardo Sepúlveda de First Capital. Conforme con todo con la acreditación. Gracias. La defensa del señor Ferrari de las Casas. Sí, conforme, señor magistrado. La defensa de Bulligar Suárez, Trivelli Ávila y Thor Bitter. Conforme. Conforme. La defensa de Lau Benavides. Conforme. La defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Conforme, señor magistrado. Y finalmente la defensa de Yehude Simón. ¿Perdón? Conforme, señor magistrado. Listo. Bien, gracias. Entonces todos conformes, ya establecido cuáles son las defensas y saben las limitaciones de recurso de apelación, no pueden modificar los agravios y tenemos pretensiones nulificantes y pretensiones revocatorias. A ver, preguntaremos primero si se mantiene el recurso de apelación. La defensa de Gerardo Sepúlveda de First Capital mantiene el recurso de apelación. Sí, doctor. Bien, gracias. La defensa de Ferrari de las Casas. Sí, señor. La defensa de Bulgari Suárez, Trivelli Ávila, Torne Bitter. Sí, doctor. Gracias. La defensa de Lau Benavides. Sí, me mantengo. Sí, muy bien. La defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Mantenemos recurso de apelación, señor magistrado. Gracias. Finalmente la defensa de Yehude Simons. Sí, señor magistrado. Nos ratificamos en nuestra apelación. Mantenemos. Bien, correcto. Entonces, como ya se indicó, en materia de apelación, la resolución número 8 de fecha 21 de septiembre de 2023, por la cual se declaró fundado en parte el requerimiento de prórroga de plazo de investigación preparatoria por el plazo de 32 meses. Se ha interpuesto recursos impugnatorios con una pretensión principal de nulidad y recursos impugnatorios
con una pretensión de revocatoria. Entonces, vamos a trabajar primero las apelaciones que contienen el recurso de nulidad. Empezaremos con la defensa de Gerardo Sepúlveda y Fiscapita, que tiene como pretensión principal la nulidad de la resolución y como pretensión subordinada la revocatoria del plazo de 32 a 18 meses. Sí, señor abogado, tiene usted la palabra por el espacio de 7 minutos. Muchas gracias, señor director de debate, señor presidente y señores miembros de esta honorable sala superior. Como pretensión principal, señores magistrados, esta defensa ha solicitado la nulidad del auto venido en grado y se está pidiendo de que se ordene un nuevo pronunciamiento de manera motivada y congruente con las pretensiones planteadas por esta defensa técnica. En caso vuestra honorable sala no considere acceder a dicha pretensión, hemos planteado como pretensión subordinada la revocación del auto impugnado y reformándolo se fije un plazo razonable de 18 meses para la ampliación de la investigación preparatoria. Como bien, señor director de debate, usted ha señalado al comienzo, el Ministerio Público de manera excepcional había solicitado una prórroga de 36 meses a los 36 meses ordinariamente realizados y el ACUO le otorgó 32 meses. Básicamente, señores magistrados, nosotros estamos planteando dentro de la fundamentación por el extremo de la nulidad la concurrencia de vicios insubsanables, los cuales son dos. El primero, sostenemos que se ha alterado y o omitido las pretensiones planteadas oportunamente por esta defensa técnica y en segundo lugar, consideramos, señores magistrados, de que no se ha expresado una suficiente justificación de la decisión de otorgar 32 meses de prórroga y no un plazo menor, que era lo que en general todas las defensas que nos opusimos en su momento estábamos planteando. De manera muy concreta, señores magistrados, los vicios insubsanables son los siguientes. Ustedes pueden verificar en el fundamento 1.6 de la impugnada. Ahí se indica que esta defensa se opuso totalmente al pedido fiscal de prórroga, por cuanto, dice la CUO, nosotros habríamos observado que las 4 pericias que el Ministerio Público considera pendientes se habrían ordenado recién en el año 2023 y que los sujetos procesales no podemos asumir la carga de la demora en su actuación. Sin embargo, señores magistrados, como podrán observar de nuestro escrito de oposición y de nuestra intervención en la audiencia de primer grado, nuestra oposición no fue total, sino parcial y solo en cuanto a la proporcionalidad del plazo solicitado por el Ministerio Público. Como podrá verse también, señores magistrados, nuestra oposición se sustentó en la aplicación de la casación 309-2015-Lima, que, como sabemos, interpretando los alcances del artículo 342.2 del nuevo Código Procesal Penal, fija los criterios para establecer el plazo de la investigación preparatoria y, lo más importante, también para la prórroga de la misma. Respecto a la prórroga, la Suprema ha establecido, además, como doctrina vinculante en la casación antes mencionada, señores magistrados, que se debe analizar las específicas circunstancias de demora en la realización de los actos de investigación que en este caso el Ministerio Público considera pendiente. Eso lo pueden verificar en el fundamento 12 de la casación antes señalada. En impugnada, si bien es cierto, señores magistrados, se menciona la casación que ha omitido analizar precisamente esas específicas circunstancias de demora en la realización de los actos de investigación, que no solo son las pericias, que el Ministerio Público considera que está pendiente y que esta defensa planteó oportunamente en su escrito de oposición, el cual, como hemos señalado, fue oralizado en la audiencia de primer grado. Las circunstancias de demora, si usted me permite, señor magistrado, porque creo que esto es muy importante para que ustedes puedan tener elementos para resolver el presente recurso de apelación. Los actos de investigación que Fiscalía considera pendientes son 4 pericias, 8 asistencias judiciales internacionales, 76 testimoniales y hay 27 requerimientos de información. Las circunstancias de demora que señala el Ministerio Público en su escrito de requerimientos son, en cuanto a las pericias, dice que han existido demoras en la designación o reemplazo de los peritos no imputables a la Fiscalía, sino a la Oficina de Peritos. En cuanto a las asistencias judiciales, dice que la demora es propio del procedimiento de asistencia internacional. Las testimoniales, las 76, señala de que no se han presentado a declarar muchos de ellos
Y en requerimientos de información dice que ha habido una demora natural en la atención por parte de las entidades requeridas. Y con esto termino, señores magistrados. No ha tomado en consideración, digo, el ACUO, lo que nosotros hemos señalado respecto a los elementos que se deben tomar en cuenta para la determinación de la proporcionalidad del plazo. Respecto a las 4 pericias, señores magistrados, no se ha tomado en cuenta de que las mismas han sido decretadas por disposición 76, que obra a folios 803 del requerimiento del Ministerio Público. Tampoco se ha tomado en cuenta la disposición 77, que obra a folios 806 también del requerimiento, y la disposición 80, y también la disposición 81, que obran a folios 812 y 815 del requerimiento fiscal. Todas esas disposiciones están magistrados de abril y junio del 2023, es decir, a 2 meses del vencimiento del plazo ordinario de la investigación preparatoria, que según la disposición 43, que obra a fondo 71 del requerimiento, era en agosto del 2023. Disculpe que le corte, señor abogado, pero pasemos a su segunda pretensión. Ya tenemos claro cuál es su pretensión nulificante y sus agravios sobre el tema de nulidad de la resolución. Ahora pasemos a ver el tema de la revocatoria. Tiene usted todavía 2 minutos para que nos sustente por qué se tendría que revocar el plazo de 32 a 18 meses. De acuerdo, doctor. Justamente en esta parte estaba desarrollando estos elementos que tendrían que tomarse en cuenta y que no lo ha tomado la judicatura para, en caso no consideren admisible la nulidad, poder ser revocado. La Fiscalía, doctor, en esas disposiciones que le he mencionado, ha establecido un plazo de 90 días para la realización de las pericias. Usted lo puede verificar en la disposición 76 y 77. Claramente es desproporcional que la pericia económica y la pericia contable, señores magistrados, pueda durar casi lo mismo que una investigación preparatoria compleja por organización criminal. 36 meses, que era lo que pedía, y lo que ha establecido el juez sin mayor argumentación es que debe ser 32. En las asistencias judiciales, y voy terminando, señor magistrado, en su mayoría son de trámite, eso tampoco lo han observado, traducciones o firmas de alta de toma de declaraciones testimoniales que ya fueron realizadas. Y hay 4, si bien es cierto que hay 4 declaraciones testimoniales vía cooperación, estas han sido solicitadas también en el 2023, y tampoco hay proporcionalidad, doctor, de que esto pueda durar casi lo mismo que señala la norma para una investigación compleja. Y en cuanto a las 76 testimoniales, lo mismo, doctor, no puede durar la realización de 76 testimoniales 32 meses, más aún cuando Fiscalía cuenta pues, con los apremios para la condición compulsiva de los testigos. Y en cuanto a los requerimientos de información, lo mismo también, señor magistrado. Fiscalía cuenta con mecanismos legales para recabar la información en tiempos menores a lo otorgado. Por estas consideraciones, señores magistrados, esta defensa se reafirma en su pretensión nulificante y en caso no lo consideren admisible, se reforme porque consideramos que el plazo de 32 meses resulta absolutamente desproporcional con las diligencias que todavía se encuentran pendientes. Gracias, señor presidente. Disculpe, antes de correr traslado al Ministerio Público, solamente nos falta ver la trascendencia y la nulidad que no le he indicado. ¿Por qué sería trascendente si se podría solamente revocar al caso que ustedes han solicitado? Sí, doctor. El agravio consiste básicamente porque consideramos que se ha violentado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque en este caso no se han dado respuestas, como les señalo, a las intenciones que nosotros oportunamente planteamos, que eran precisamente esos que tienen que ver con los elementos para evaluar la razonabilidad del plazo, ¿no? Claro, lo que entiendo es que ustedes han cuestionado el plazo, más no la prórroga. Nosotros no la prórroga, correcto, doctor. No la prórroga, el plazo. Entonces, ¿el pedido de nulidad solamente es respecto de toda resolución o solamente respecto al plazo? Respecto al plazo, doctor, respecto al plazo. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, Ministerio Público tiene 7 minutos. Gracias, señor director de debates. Ingresando en primer lugar a la pretensión principal, que es la nulidad, la defensa del señor Sepúlveda Quesada formula su pretensión nulificante en atención a que señala que no existiría una suficiente justificación del plazo de 32 meses y refiere que no se habría cumplido, ¿no?, con los criterios de la casación 309-2015. Sin embargo, si revisamos la resolución, que es materia de impugnación, la señora magistrada refiere, en primer lugar, entre sus argumentos,
cuáles son las diligencias que requirió el Ministerio Público y por qué serían trascendentes. También explica la señora magistrada que han existido en el punto 3.4 de su resolución, porque no hay número de página, pero explica de que existirían obstáculos incontrolables que habrían surgido durante la investigación y que existirían dificultades que se habrían presentado. En tal medida, la señora... Un momentito, señor director de debate. A ver, señora fiscal, esto es para abreviar. La defensa lo único que cuestiona es el plazo. Dice, respecto al plazo, debe anularse, porque no se debe dar ningún plazo. Eso parece que es la intención. Pero luego para revocar dice, yo estoy de acuerdo con 18 meses, no de 32. Sobre eso quisiéramos escucharlo, señora fiscal, porque lo demás se prorrogó, ya eso ya está aceptado. Sobre eso no nos vamos a pronunciar. Por favor, a ver, para abreviar, ¿ya? Está bien, señor presidente. Estando a lo que acaban de hacer a la tingencia correspondiente, en tal medida consideramos que sí existe una explicación de parte de la magistrada y que no ameritaría la nulidad. En todo caso, lo que plantea básicamente la defensa es que no ha detallado la señora magistrada el por qué necesariamente 32 meses, y no un plazo menor. Sin embargo, estando a que su pretensión subordinada de la defensa es la revocatoria parcial, esto es un menor plazo, estima el Ministerio Público que esto puede ser analizado en esta pretensión subordinada. Y no tampoco hemos escuchado la trascendencia del pedido de nulidad y como sabemos, el principio general de conservación del acto. Con relación a la segunda parte, la señora magistrada, como hemos dado cuenta, no solamente ha dado cuenta en su resolución, que es materia de autos, de la complejidad de la investigación, sino sobre los obstáculos incontrolables que habían surgido en su avance. En tal medida, tampoco hemos escuchado a la defensa por qué 18 meses y no 32 meses, y que el 18 meses es suficiente y bastaría para la realización de 4 pericias, de 8 asistencias judiciales internacionales, de 76 declaraciones testimoniales y de 26 requerimientos de información, conforme ha dado cuenta. Y señala la defensa, y esto es un argumento también que detallan las diversas defensas en sus respectivas apelaciones, y no se ha tenido en cuenta la fecha de que data la expresión 76, 77, 81. Sin embargo, tampoco se da cuenta, o no ha informado la defensa, que el Ministerio Público no solamente señaló los aspectos relacionados con la actuación de diligencias, sino que también se indicó en diversos documentos en lo que refiere a pericia técnica de ingeniería, por ejemplo, que existen oficios del 19 de mayo del 2022, octubre del 2022, noviembre de 2022, enero de 2023, febrero, marzo, abril, que dan cuenta de diversas diligencias que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial, a fin de conseguir, por ejemplo, peritos ingenieros civiles. Y es por eso que recién cuando tiene una respuesta aparentemente positiva, que en el 2023 fija y emite la disposición que ha dado cuenta la defensa de Sepúlveda Quesada. En el mismo sentido, con la pericia contable, tenemos oficios que datan de octubre del 2022, y en el caso de la pericia contable, la propia defensa de Sepúlveda Quesada ha sido notificada recientemente de la Providencia 951 del 4 de marzo del 2024, donde se da cuenta de los últimos oficios que se han cursado a la oficina de peritajes y donde le han contestado que no existe teoría personal suficiente para asumir la pericia contable. Y esto también se le ha notificado a la defensa a su correo electrónico, conforme nos ha dado cuenta la representante del Ministerio Público en primera instancia. Con relación a las otras pericias, la pericia económica financiera, igualmente se ha tenido que realizar documentación a efectos de poder recabar esta información. Debe tenerse presente que en este caso, en un inicio con la disposición 22, se formaliza investigación preparatoria y existían 25 investigados. Y con el transcurso de la investigación y la progresividad a la actualidad, ya tenemos un total de 67 imputados. Y además de 2 personas jurídicas, entre ellas la que representa la defensa, que
ahorita acaba de oralizar. Y es por eso que en el transcurso de la investigación se dio cuenta de que existía otro hecho, el hecho vinculado a la intermediación financiera, ¿no? Y en el cual están involucrados otros investigados. Y es por ello que se vio la necesidad recién a partir de ese entonces de recabar información que posteriormente permitieron sustentar el pedido de una pericia económica financiera, en la cual también se han dado cuenta de vicisitudes que fueron informadas en su oportunidad al órgano jurisdiccional por la primera instancia mediante ingreso 32457, ¿no? Donde se presentan todos los oficios y todas las documentación y las vicisitudes que ha tenido el Ministerio Público para poder cumplir con los actos periciales que están pendientes. Y con relación a las asistencias judiciales internacionales, existen asistencias judiciales internacionales que están vinculadas con declaraciones testimoniales. Así tenemos, por ejemplo, la asistencia judicial del 1362-2022 de Brasil, ¿no? Donde se piden declaraciones testimoniales. También en ese mismo sentido, la 215-2023 Brasil. Entonces, no es que solamente se traten de meros trámites o de actuaciones de meras diligencias. Son diligencias fundamentales, también el 24-2023 Brasil, donde se piden declaraciones testimoniales para efectos de la rendición de las investigaciones. Y por máximas de la experiencia, las asistencias judiciales internacionales no duran meses, sino un promedio de 2 años y medio. Y en ese sentido, por eso nosotros consideramos ajustada la decisión del órgano jurisdiccional de 32 meses. Bien, muchas gracias. Réplica de 3 minutos. La defensa. Gracias, doctor. Nosotros sí hemos señalado en nuestra intervención cuáles son los criterios que nosotros hemos establecido o tomamos en consideración para decir que las diligencias que están pendientes de realización no pueden durar el plazo de 32 meses que se señala. Perdonen, creo que está levantando la mano en una parte. Pero no tienen, en este momento no están sustentando su apelación, así que el doctor Solís Turkowski tiene que esperar que se le dé la palabra. Pero venga. Doctor, sí, si me permite, soy abogado de la Procuraduría, si me pudiera dar un par de minutos para poder también absolver el recurso de apelación. A ver, la Procuraduría tiene alguna facultad para ver el tema del plazo de investigación preparatoria. No, pero nosotros hemos participado en primera instancia, también hemos absuelto el traslado tanto de la solicitud de prórroga de la Fiscalía y de la apelación. Por un tema de intervención en el proceso. A ver, díganos en 3 minutos cuáles son argumentos distintos del Ministerio Público. Tal vez menos tiempo, doctor, algo muy puntual. Nosotros consideramos que en este caso, en la apelación del investigado Sepúlveda y las empresas vinculadas con él, lo que nosotros evidenciamos es una aparente incongruencia, ¿no? Hay que recordar que en primera instancia la defensa se opuso al pedido del plazo, o sea, no estaba en contra de que se diera los 36 meses o 24, 18, sino estaba en contra del otorgamiento de un plazo adicional. En base a eso fue su absolución del requerimiento presentado, porque luego de que la juez otorgara el plazo de 32 meses, la defensa presenta un pedido de nulidad y además un pedido de revocatoria. Y por eso es que nosotros planteamos una aparente incongruencia por cuanto, primero, no estaba de acuerdo y después dice, bueno, si se le va a dar, que sean 18 meses. En resumen, lo que nosotros planteamos es que no habrían causales de nulidad porque la interpretación, la argumentación que ha utilizado la magistrada de primera instancia para otorgar los plazos de 32 meses están debidamente sustentados y enumerados en la resolución recurrida. Algunos de esos argumentos han sido expuestos por la fiscal superior. Y en cuanto a la revocatoria, la defensa, desde nuestro punto de vista, confunde los argumentos entre nulidad y revocatoria porque dice que no existirían los plazos que justifiquen los 32 meses. Sin embargo, como ya se ha señalado por la señora fiscal y también se encuentra en la resolución, hay una lista de todos los motivos entre asistencias judiciales, el plazo que toma, las pericias, etc. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esta apelación en particular consideramos debe ser rechazada por los motivos expuestos. Gracias.
Muchas gracias, pero ya la admisión fue realizada en su oportunidad y lo que se cabe solamente es declarar fundado o infundado los recursos de apelación. Bien, doctor Martí Cadena, tiene usted la palabra por 3 minutos. Sí, doctor, muy brevemente, solamente para hacer la precisión de lo señalado por la Procuraduría. No hay ninguna incongruencia entre lo que hemos pedido. Nosotros nos opusimos en todo momento al el requerimiento del Ministerio Público en el extremo del plazo. Nosotros consideramos que en la misma línea del Ministerio Público que existen diligencias, que han habido demoras en la realización de la misma, y lo que nosotros siempre hemos cuestionado y cuestionamos aquí también es respecto al extremo del plazo otorgado. Es decir, si es proporcional o no para las diligencias que están pendientes que se otorguen 32 meses o los 36 que pedía el Ministerio Público en su momento. Nosotros consideramos que no, y paso a responder a las observaciones que ha formulado el Ministerio Público. Esta defensa ha señalado, señor magistrado, que cuáles son los criterios para nosotros decir que estas pericias se pueden hacer en un plazo menor. Son precisamente las disposiciones que ha señalado el Ministerio Público donde las programas, que es la 76 y la 77. Para el Ministerio Público, estas pericias se pueden hacer en 90 días hábiles. Que pudiendo fijar un plazo mayor, ha dicho, esto se puede hacer en 90 días. Ese es un criterio. Y por más que es verdad, señor magistrado, que han habido demoras en la designación de los peritos y todo ello, la pregunta es, ¿esto habilita a que en 32 meses el Ministerio Público pueda sanear esta cuestión que tampoco puede ser imputable a las partes? El criterio objetivo lo tomo, señor juez, para decir que el plazo debe ser menor en las propias disposiciones del Ministerio Público. Me dice que esto se puede hacer en 90 días. Respecto a las asistencias judiciales, también ¿no? hemos señalado, señor juez, que hay 4 testimoniales vía cooperación judicial. Y el Ministerio Público lo está diciendo ahora. Es decir, en la experiencia que ellos tienen, esto se puede hacer en 24 meses. Entonces, ¿por qué 32 meses para hacer esto? No ha mencionado nada respecto a las testimoniales. En las testimoniales programaron un bloque de testimoniales para hacerse en 2 meses. Muchos de los no vinieron y se hicieron reprogramaciones. Está pidiendo que haya la reprogramación. La pregunta es, 76 testimoniales justifica, señores magistrados, el otro evento un plazo 32 meses, igual en los requerimientos de información. Y con esto termino, señor juez. Si bien es cierto, esto es un proceso complejo, que hay una pluralidad de imputados, esto no lo niega esta defensa, señor juez, pero esos criterios han sido tomados en cuenta en su momento para establecer el plazo de 36 meses ordinario de investigación. Estamos hablando acá de un pedido de prórroga, y un pedido de prórroga se deben analizar, señor magistrado, cuáles han sido las circunstancias por las cuales el Ministerio Público no ha podido realizar esas diligencias de manera oportuna. Y en ese sentido se tiene que ver cuáles son específicamente los hechos que han generado esta demora y la habilitación de plazos para hacer precisamente esa diligencia que están pendientes, no para seguir investigando. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos. Gracias, señor director de debates. En cuanto a lo último que ha señalado la defensa de Sepúlveda Quesada, sí es cierto, hubo disposiciones que emitieron y que dieron un plazo correspondiente de 90 días, pero también es cierto, como hemos dado cuenta en nuestra primera intervención, que ha habido dificultades, y no solamente el tema de la pericia contable, de que no se puede contar con un perito contable hasta la fecha, sino que también, por ejemplo, en el caso de peritos ingenieros, no se conseguía peritos. Cuando por fin se consiguió otro perito ingeniero, este renunció. Luego, cuando finalmente ya se tenía otro perito, después declinó, ¿no? Entonces, hemos estado con estas circunstancias que se han ido prorrogando, e incluso las pericias de ingeniería han sido reprogramadas nuevamente a instancias del propio perito con un informe que ha dado cuenta en enero del 2024. Son estas circunstancias, son estos imponderables que han efectuado o que sustentan la prórroga, además de la complejidad de la investigación que fue analizada también durante en el debate judicial. Y por otro lado, hemos escuchado que con relación a las asistencias judiciales internacionales, la defensa ha reconocido no solamente la existencia de estas asistencias y también su contenido, sino que además ha aceptado, ¿no?, que el plazo que requieren estas asistencias es prolongado, y no hemos escuchado, al menos de lo que nos dice, que este plazo no vaya a superar 18 meses, por el contrario, lo excede en demasía. Nosotros ya por experiencia, mayormente estas demoran de 2 años a 2 años y medio, y debemos tener en cuenta que el vencimiento del plazo de esta investigación fue el 1 de agosto del 2023. Es por situaciones que nos ratificamos para que se confirme la apelada. Muchas gracias. Finalmente, actor civil, 2 minutos.
Gracias, señor magistrado. Solamente para reafirmar lo señalado en la primera intervención, ¿no? Nosotros consideramos que las razones expuestas en la resolución recurrida son suficientes para poder justificar la prórroga del plazo. Y consideramos además que la juez no habría incurrido en ningún tipo de motivación que justifique la declaración de nulidad. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Las ruedas de preguntas las haremos al final, porque como tienen pretensión revocatoria, vamos a escuchar también las más pretensiones revocatorias de los demás investigados. Bien, pasamos al segundo recurso de apelación. Bueno, es un solo recurso de apelación presentado por el doctor Rugar Sánchez Moreno como defensor de Gianfranco Ferrer de las Casas, Cecilia Balcázar Suárez, Carolina Trivelli Ávila y Alfredo Tornevite. Por lo tanto, vamos a dar uso de la palabra primero a la defensa de Ferrer de las Casas y luego a la defensa de los demás investigados, que es el mismo recurso, reitero, y esperamos que no tengan argumentos reiterativos y le correremos al Ministerio Público para que se pronuncie sobre este recurso. Lo vamos a hacer en simultánea las dos fundamentaciones del mismo recurso. A ver, la defensa de Ferrer de las Casas, tiene usted 5 minutos para sustentar su recurso. Muchas gracias, señor juez superior. La defensa de Franco Ferrari, en efecto, planteó el recurso de apelación solicitando la nulidad y alternativamente la revocatoria. La nulidad la planteamos, el pedido de nulidad de la resolución la planteamos debido o de acuerdo a la causal de aparente motivación, que ha sido desarrollada tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia de la República y la jurisprudencia también de esta Sala Superior. Básicamente, esto de no distraer el valioso tiempo del tribunal, debemos empezar señalando que en la resolución impugnada existe una clara contradicción por parte de la señora jueza. Así, si ustedes revisan, por ejemplo, el numeral 1.5 del auto impugnado, respecto de posición de las defensas técnicas, la señora juez señala que esta defensa técnica no ha formulado ningún tipo de oposición a la solicitud del juzgado. Lo que no es cierto, porque nosotros sí formulamos oposición respecto del plazo. Más adelante, en la propia resolución, señala en el punto 1.64 que sí, en efecto, hay una oposición respecto del plazo, pero no desarrolla los fundamentos que esta defensa planteó oportunamente a efectos de oponerse a la misma. Queda claro, pues, que en el presente caso estamos frente a un supuesto de indebida y hasta falsa fundamentación por parte de la CUA, porque no solo atribuye a esta defensa una posición que no ha presentado, sino que además, como podrán ustedes apreciar, en el curso de la resolución impugnada no desarrolla ninguno de los argumentos que nosotros hemos planteado para oponernos al plazo de 36 meses que solicitó la Fiscalía y que finalmente el acusado señaló en 12. Básicamente, nosotros nos oponemos al plazo y esto no ha sido tomado en cuenta. Verán ustedes que la Fiscalía, que el ACUO, por ejemplo, no desarrolla los argumentos respecto de el plazo debido a las irregularidades incurridas por la Fiscalía. Esta es una investigación que se inició en el año 2018. Nosotros resaltamos eso en su momento y resaltamos también el hecho de que esta investigación estuvo paralizada por 8 meses desde que fue cesado del anterior fiscal a cargo de la misma. Desde la fecha del cese hasta que la actual fiscal, la doctora Canchihuamán, dictó la disposición a efectos de impulsar la investigación, transcurrieron 8 meses sin que se practicara diligencia alguna. Todo esto nosotros señalamos y dejamos claramente establecido en el recurso de oposición que sustentamos y nos remitimos en tal sentido a la copia del audio, al video de la audiencia y no ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía. Es por eso que sustentamos nuestra pretensión de nulidad precisamente en esta causal de indebida o aparente fundamentación por parte de la Fiscalía. Nuestra pretensión accesoria respecto del plazo, o el debido plazo, y por qué nosotros planteamos 12 meses y no nos opusimos, mejor dicho, a los 36 planteados por la Fiscalía, se debe a que básicamente el juzgado o el ACUO no ha tomado en cuenta los supuestos fijados en la sentencia casatoria 1682-2017, que señala claramente que a efectos de evaluar el plazo ampliatorio, el juez debe tener en cuenta
la existencia de obstáculos incontrolables surgidos durante la investigación y las dificultades que se ha presentado en ella. En el presente caso, y como hemos escuchado también a la señora fiscal superior, no se ha justificado debidamente ese supuesto. Lo que dice el juzgado, siguiendo a la fiscalía, es que básicamente existe, ¿cierto?, una serie de diligencias y pericias que deben ser actuadas. ¿Acaso la señora jueza tomó en cuenta nuestra argumentación respecto de que esas pericias no se actuaron por causales atribuibles a la fiscalía? No. Es más, la propia fiscalía acaba de reconocer que en efecto no se pudo nombrar peritos debido a la falencia del órgano del Ministerio Público encargado de proporcionar los mismos. Esto es, ¿cómo se puede cargar a las partes las irregularidades detadas en el sistema? Es la fiscalía la que no ha podido cumplir con la designación de peritos. Y respecto también de las solicitudes de cooperación judicial, nosotros lo que cuestionamos fue por qué esperar hasta el año 2023, no obstante que la investigación había iniciado 5 años antes para solicitar dichas diligencias. Hemos hecho referencia también a una serie de actuaciones en investigaciones que lleva a cabo también el equipo especial respecto de otros procesos y otros procesados en los que los mismos medios de investigación han demorado aproximadamente de 6 a 8 meses. Nada de esto ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía, por el ACUO al momento de resolver. Y es por eso que nosotros sustentamos nuestra pretensión nulificante respecto del supuesto de aparente fundamentación y alternativamente planteamos nuestra pretensión de revocatoria de 32 a 12 meses de acuerdo a estos supuestos de indebida fundamentación por parte de la señora jueza, que no ha cumplido con evaluar los supuestos requeridos por la mencionada sentencia casatoria de la Corte Suprema que tiendan a justificar esta excepcionalidad en la concesión del plazo. Una investigación que se inicia en el 2018 y que en el año 2023 es prorrogado durante 32 meses, esto es casi 3 años más, nos lleva pues a estar ante el caso de un plazo que supera largamente el concepto de plazo razonable. Por eso que solicitamos respetuosamente al colegiado tenga bien tener en cuenta y declarar fundada nuestra apelación respecto de la nulidad o alternativamente revocar respecto del plazo concedido a efectos de que se fije en 12 meses. Muchas gracias, señor juez superior. Bien, muchas gracias. La defensa de Trivelli Ávila, Torce Víter y Bolívar Suárez tiene usted la palabra por el espacio de 5 minutos con argumentos distintos, a pesar de que es el mismo recurso escrito de apelación. Efectivamente, señor presidente, señor vocales, muy buenos días con todos los presentes. Sí, efectivamente, nosotros hemos planteado una apelación, el extremo, la nulidad, y el segundo extremo, ¿no?, como petición alternativa, se revoque la resolución venida en grado. Respecto a los fundamentos de nulidad, ¿no? Lo sustentamos por una motivación aparente, ¿no? Y básicamente, ¿no?, me refiero a lo mencionado en la resolución impugnada en el punto 1.5, ¿no?, donde la ACUO señala de que... Señor abogado, como le reiteré, es el mismo escrito de apelación presentado por un abogado y que ahora está siendo sustentado por 2 abogados. Por eso le pido, para evitar dilatar la audiencia, argumentos distintos al abogado anterior que tenga que ser resaltantes para que la sala pueda medituarlos. Sí, doctor, perfecto. Solamente me hacía referencia a que cuando se expuso por mis patrocinados, por el señor Torne, la señora Trivelli y la señora Balcázar, se hizo una argumentación distinta, en el sentido de que sí nos opusimos al requerimiento fiscal, y esos argumentos, tal y como aparecen descritos, y hemos presentado justamente el audio, señalando ahí los minutos, no existe ninguna referencia, un desarrollo a lo que planteamos. Nosotros lo que planteamos en su momento fue de que en el requerimiento fiscal no hubo ningún sustento, lo único que se utilizó fueron sus propias disposiciones. Por eso decimos que es una motivación aparente. Y respecto a los fundamentos de una resolución, de una motivación insuficiente, claramente también lo hemos sustentado
en el sentido de que estas asistencias judiciales, estas declaraciones pendientes, ¿no? Y además las pericias que están ya señaladas, ofrecidas, ¿no? Se han nombrado inclusive peritos, ¿no? No se tomó en consideración por qué 32 meses para poder realizar estas diligencias. Y ahí voy, además, lo uno, con los fundamentos que sustentan nuestra pretensión en el extremo de la revocatoria. Nosotros hemos solicitado, señor magistrado, 12 meses, no los 36. Sí, aceptamos que debe haber una prórroga, pero en el sentido de que debe haber un juicio de razonabilidad respecto a cuáles son esos criterios. Por ejemplo, hemos adjuntado resoluciones emitidas en otras carpetas fiscales, están en nuestro anexo, en nuestro escrito, anexo 2 y 3 y 4, donde en casos similares y quizás mucho más complejos, las pericias de informe económico y financiero, pericias de ingeniería, similares a las que también se practican o se han ordenado en este caso, señor magistrado, se han realizado en 14 meses. Y aquí no se toma en cuenta que en las pericias de este caso ya llevan en desarrollo las pericias en 5 meses, la pericia de ingeniería, la económica en 3 meses y la de contable en 5 meses también. O sea, y hay un desarrollo. Entonces, no encontramos una justificación de por qué se necesitan 32 meses para poder realizar eso. Ahora, respecto a las asistencias judiciales, es una nota distinta para que tomen en cuenta, son 8 asistencias judiciales, de los cuales 3 ya están ejecutadas. 2 se requiere una traducción. Solamente faltaría ejecutarse 2, que una es a Serbia y una a Brasil. Y sobre eso tampoco hay una justificación de por qué se necesitan 32 meses, señor magistrado. Y por último, con esto concluyo, efectivamente, tampoco se ha sustentado cuál es ese tiempo muerto, ¿no? Desde la última resolución que fue, desde la disposición número 57, 29 de octubre de 2021, a cargo del señor fiscal Hamilton Montoro, pasaron 7 meses aproximadamente hasta que se emitiera la disposición 58, señor magistrado, del 23 de mayo de 2022. O sea, han pasado 7 meses donde solamente se han emitido providencias de mero trámite, pero ningún acto de impulso procesal. Eso también se le hizo presente a la CU y no hubo ninguna fundamentación. Por ese motivo, para no ser redundante con lo mencionado por el doctor Vargas, ¿no? Solicito que se declare fundada nuestra apelación en el aspecto, en nuestra petición principal de la nulidad, y de manera alternativa se revoque la resolución y se fije un plazo de 12 meses. Gracias. Perdón, Ministerio Público tiene la palabra por el espacio de 7 minutos. Aquí damos cuenta en una sola intervención las dos posiciones porque son solo requerimientos. Primero debemos dar cuenta que este caso, como ya informamos, tiene 67 imputados, 2 personas jurídicas, existe concurso real, un total de 3 delitos, imputados por colusión, por cohecho y lavado de activos. En cuanto a las diligencias, el proceder de la prórroga, debemos tener en cuenta que aquí habla de irregularidades. Hemos escuchado a las defensas. Sin embargo, también es cierto que ellos han señalado en su recurso de apelación y también en la audiencia de primera instancia que no se oponen a la prórroga en su totalidad, sino al plazo. En tal medida, lo que se debería sustentar es simplemente argumentos de proporcionalidad de plazo y no propiamente de necesidad e indispensabilidad de la prórroga, porque ellos mismos la han admitido. Por otro lado, cuando hacen su petición de nulidad, ¿no? Las defensas de manera conjunta han señalado vicios en la motivación por parte del ACU. Sin embargo, debemos señalar lo siguiente. Si bien es cierto, en el auto materia de impugnación no se detalla con prolijidad, ¿no? Los argumentos por los que la prórroga ameritaría un menor plazo, como postula la defensa que piden 12 meses, ello no sería argumento para la nulidad de la resolución, porque en primer lugar el auto impugnado sí contiene la complejidad de investigación y también hace referencia a los obstáculos incontrolables que fueron puestos en evidencia por la señora fiscal que asistió a la audiencia de primera instancia. Además, estos argumentos pueden analizarse al momento de evaluar el plazo, máxime si la propia defensa postula como pretensión alternativa una revocatoria parcial y no total. Sí es cierto que, como han planteado ambas defensas, que las circunstancias de especial dificultad que hayan
atribuido a ¿no? La realización de las diligencias en el plazo ordinario de 36 meses no son responsabilidad de la defensa, porque si fuera así, esto se hubiera argumentado en el requerimiento. Sin embargo, son circunstancias que objetivamente han dificultado la investigación y que son de terceros ajenos a la Fiscalía Supraprovincial que realiza la investigación. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que la señora magistrada no solo hizo alusión en el auto de materia de impugnación al requerimiento de prórroga, sino también al ingreso 32457, que es el escrito que el Ministerio Público presentó oficios y otros documentos donde se acreditan estas dificultades. Y finalmente, en lo que se refiere a la nulidad, en el requerimiento de prórroga se menciona las disposiciones fiscales, donde se dan cuenta de estas dificultades, se menciona este ingreso que acabamos de informar, también se indica que se dio cuenta de oficios, disposiciones y actas fiscales, y con relación al tema de la naturaleza y diligencias pendientes, también se dio cuenta por parte del órgano jurisdiccional. Y tampoco se ha explicado la trascendencia de la nulidad. En cuanto a la segunda pretensión, la revocatoria parcial de 12 meses. Justificación de por qué se habría pedido el año 2023, ya informamos, como se detalló en la relación de Sepúlveda Quesada, que no se contaba con los peritos tanto de ingeniería como peritos contables, también que se estaba recabando información para solicitar la pericia económica financiera, como ya hemos detallado anteriormente, y también debe tenerse en cuenta de cruzar información para respecto a las asistencias judiciales internacionales. Y por otro lado, las dificultades que se dieron cuenta fue debido a renuncias, a solicitudes de dispensa por carga pericial, ¿no? En cuanto a las pericias. Es por ello que no se ha podido cumplir el plazo inicialmente fijado por la Fiscalía. Incluso existe pedidos de ampliación por el perito ingeniero, ¿no? Con una carta que ha enviado el 17 de enero del 2024, además de la información que se nos ha dado recientemente en este mes de marzo respecto a la posibilidad de contar con una pericia contable, como se ha dado cuenta en la Providencia 951. En la pericia económica financiera, tanto como la de ingeniería, actualmente se encuentra en ejecución, conforme nos ha detallado la Fiscalía Supraprovincial. Y con relación a la aseveración que han dicho ambas defensas de que prácticamente no se ha hecho nada desde el periodo de que terminó el anterior fiscal provincial a cargo del cuarto despacho y luego ingresa la fiscal que actualmente está a cargo del cuarto despacho, debemos tener en cuenta que esta Fiscalía Superior requirió información a la Fiscalía Provincial y nos dieron respuesta con oficio 51 del 2024, donde se nos informa de que desde el 2021, el 3 de noviembre del 2021, se estuvo realizando diversas actuaciones en 4, 9, 10, 17, 26, 30 de noviembre, 6 de diciembre, 13, 14 de diciembre. Cortita fiscal, disculpe que le corte, pero para abreviar y centrar bien el debate. De lo que han indicado las defensas es de que la nulidad es por reemplazo y piden una pretensión revocatoria en cuanto al plazo de la misma. Entiendo yo que ya la discusión de la prórroga ha pasado a un nivel no controvertido, porque casi todos han establecido que la prórroga debería existir. Solamente la discusión está en el plazo. Entonces, todos los cuestionamientos son una prórroga, que es diligencia fiscal, tiempos muertos, etcétera, 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 ya están consentidos. Acá solamente se discute el plazo. Entonces, ¿por qué 32 meses tiene que mantenerse o por qué reducirlo a 12 meses? Sí, señor director de debates, en tal sentido solamente estábamos dando respuesta a los argumentos que dieron las defensas, ¿no? Durante su alocución. Y ya pues se ha centrado el tema simplemente reafirmarnos en lo que ya hemos señalado ante la defensa, ante lo que manifestó la defensa de Sepúlveda Quesada, respecto a que tenemos asistencias judiciales internacionales pendientes, donde son tomas de declaraciones testimoniales, entre ellas, ¿no? La de Simó es barata para efectos, ¿no? De este caso, porque no solamente ha declarado en el proceso inicial de colaboración eficaz, sino también respecto al extremo del caso o del proyecto Olmos, ¿no? Donde inicialmente estaba involucrado el imputado Yehude Simón Munar. Por otro lado, también se cuenta con las 4 pericias
contra las 4 pericias testimoniales, cuatro pericias que todavía están pendientes en ejecución, la contable que todavía no contamos con perito, como ya hemos dado cuenta. Tenemos a la fecha de la audiencia estaban 76 testimoniales. Ahorita tenemos un promedio de 56 testimoniales todavía pendientes de actuación, ¿no? Que se están recabando y que se ha señalado un itinerario que ya ha sido notificado a las partes, que aproximadamente finaliza en el año 2025, solo testimoniales. Y las asistencias judiciales internacionales, que como ya hemos reiterado, se demoran un promedio de 2 años a 2 años y medio en su ejecución. Además, debemos tener en cuenta que existen testimoniales a Serbia y a Brasil, asistencias a Serbia y a Brasil. Entonces, eso requiere un proceso de traducción y que hubo imponderables entre ellos de que no había presupuesto para contratación de un traductor. Y eso es lo que demoró el plazo, además del plazo ordinario que demoran ese tipo de asistencias, plazo extra, ¿no? Y ese es otro imponderable que ha ocasionado, ¿no?, el retraso en el diligenciamiento de estas asistencias. Por esas consideraciones, señor magistrado superior, estimamos que debe confirmarse la pena. Muchas gracias, actor civil. A ver, algo distinto y un argumento distinto del Ministerio Público. Gracias, doctor. Sí, muy brevemente. En relación con esta apelación, básicamente lo que se refiere es que no se habrían dado respuesta a los argumentos planteados en la absolución del requerimiento de prórroga. Nosotros discrepamos con ello y básicamente porque en la misma resolución, en el apartado 3º, la juez hace un desarrollo de todos los argumentos y los divide incluso en distintos ítems en los cuales desde su posición ella construye el fundamento por el cual prorroga o autoriza una prórroga del plazo por 32 meses. Y en esos ítems, desde la posición de la Procuraduría, se da respuesta no solo a la intervención de esta defensa, sino a la intervención de las otras, porque básicamente aquí lo que se le está planteando a la sala es que el plazo otorgado es un plazo que resulta demasiado para todas las diligencias que se puedan realizar en este sentido. Sin embargo, la juez en el desarrollo del apartado 3º de la resolución establece no solamente las diligencias que están pendientes, sino cuál sería la justificación. Es por ello que nosotros consideramos que el argumento de que no se habría dado respuesta, en este caso en particular, debe ser descartado, porque la misma resolución establece cuáles son los motivos y cuál es la justificación para darle no los 36 meses que ha pedido la Fiscalía, pero sí un plazo de 32 meses que contempla la realización no solo de las pericias, sino de las asistencias judiciales internacionales. Es por ello que nosotros solicitamos igualmente que sea declarado infundado. Muchas gracias. La defensa de Ferrari de las Casas, 2 minutos de réplica. Y si puede también profundizar un poco sobre la sentencia de anulidad. Gracias, señor. A ver, contestando lo señalado por la señora fiscal y el procurador, debemos señalar que, empezar por lo señalado por el señor procurador, si bien la jueza enumera los argumentos, podrán ustedes apreciar de la resolución impugnada que no desarrolla, ¿no es cierto?, dichos argumentos, sino que toma los argumentos de la Fiscalía sin hacer referencia en relación alguna al sustento de nuestra pretensión. Prueba de ello es que ustedes podrán revisar en la resolución impugnada, la jueza no dice nada respecto de esos 8 meses que el proceso estuvo paralizado, desde la salida del fiscal Hamilton. No dice absolutamente nada de eso, y esto incide también respecto de la pretensión revocatoria, porque como hemos señalado, la sentencia casatoria 1682 señala claramente que el juez, para conceder la ampliación extraordinaria, no olvidemos que este proceso nuevamente se inicia, esta investigación en el 2018, debe analizar si en efecto han concurrido obstáculos incontrolables surgidos de la investigación. De lo señalado por la señora fiscal superior queda claro que no existen esos obstáculos incontrolables. ¿Por qué? ¿Qué nos dice ella? Que no se pudieron llevar a cabo estas solicitudes de cooperación internacional porque el Ministerio Público no tenía presupuesto. ¿Es un argumento acaso que puede ser utilizado para contra la pretensión planteada por nosotros? No, porque es una irregularidad propia del Ministerio Público, así como el hecho de no contar con los peritos necesarios. Es un tema, ¿no es cierto? Y ya la jurisprudencia de la Corte Suprema ha dejado claramente establecido que estas son circunstancias atribuibles a la Fiscalía.
y no se encuadran dentro del supuesto de obstáculos incontrolables, como lo fue, por ejemplo, el caso de la pandemia. Esto sí es un obstáculo incontrolable fuera de alcance de previsibilidad por parte de la Fiscalía, lo que no se da en el presente caso. Queda claro, pues, de lo expuesto por la propia señora Fiscal Superior, que en el presente caso no existen elementos que permitan establecer razonablemente la concesión de plazo de 32 meses para la práctica de diligencias, en especial pericias, cuya demora es atribuible a la Fiscalía, y de diligencia de cooperación internacional, cuya demora también es atribuible a la propia Fiscalía. Entonces, en buena cuenta, lo que se está haciendo es cargando respecto del justiciable esa falta de capacidad de la Fiscalía para responder adecuada y oportunamente a elementos que sí son previsibles. Porque claro que es previsible tener, ¿cierto?, el presupuesto para contar con los peritos y el presupuesto para contar con las traducciones y el trámite que esto significa. Esos no son obstáculos imprevisibles, son obstáculos previsibles y evidentemente superables. E insistimos, respecto de, no hemos escuchado tampoco referencia alguna a lo señalado indebidamente en la resolución de la juez, cuando en el punto 1.5 señala claramente que esta defensa no se opuso. Claro que hubo oposición. Ahí hay una argumentación aparente e incluso hasta una falsa argumentación. Sin embargo, coincidimos con usted en el sentido de que la discusión se centra básicamente respecto del plazo de ampliación, respecto del cual nosotros estimamos que debe ser 12 meses. Gracias, señor juez. Muchas gracias. La defensa de Bullegar Suárez, Trivelia Ávila, Torneviter. Sí, entonces, muy preciso, ¿no? En el numeral 3.8 de la resolución venida en grado, señala donde ya se le otorga 32 meses a el plazo, ¿no?, la ampliación del plazo, señala que estos serán obtenidos, de todas estas diligencias, sin mayor dilación si el Ministerio Público actúa con la debida diligencia. Es que eso es importante, ¿no? Ya está señalando la ACUO de que aquí la Fiscalía no ha actuado con una debida diligencia o con una diligencia moderada. Porque si esto fuese un caso donde se le da mayor trascendencia, no se esperaría programar las pericias contables, la financiera, el informe financiero, hacerlo o programarlo recién en abril o junio del año 2023, que a la fecha, como les digo, ya vienen con un desarrollo de 5 meses a la fecha de la audiencia de prórroga, ¿no? Entonces, eso es también una indebida diligencia por parte de la Fiscalía que no puede ser atribuible a las partes procesales. Más allá también del tiempo muerto, donde la Fiscalía señala que sí hubo una diligencia de impulso, pero que en realidad son 7 meses que tampoco han sido sustentados en la resolución venida en grado. Eso es todo. Gracias, Ministerio Público. Sí, justamente por eso en la anterior intervención estábamos dando cuenta, ¿no?, de que no hubo propiamente el tiempo muerto que alegan las defensas, ¿no? Porque sí hubo actuación de parte de la Fiscalía Supraprovincial con relación a los otros argumentos que ha desarrollado las defensas. Debemos tener en cuenta primero en cuanto a lo que es la nulidad, ¿no? Ha señalado la primera defensa que el órgano jurisdiccional no ha tomado en cuenta sus argumentos y es por eso que debe ser declarada nula la resolución. Sin embargo, también como sabemos, y ya ha sido objeto de pronunciamiento ya por este superior colegiado en anteriores periodos de prórroga, el órgano jurisdiccional fue de tomar su decisión sea adoptando la idea de una u otra parte, y el hecho de que no comulgue o no esté de acuerdo con una de las posiciones no significa o no acarrea per se la nulidad del acto. Por otro lado, también es una realidad que hemos señalado no contar con peritos y no contar con presupuesto. La defensa dice eso es una irregularidad de la Fiscalía Supraprovincial. Sin embargo, no puede ser así. Una Fiscalía Supraprovincial no domina el presupuesto de toda la institución del Ministerio Público. Tanto así que afectó sendos requerimientos no solamente a las gerencias de peritajes, a la coordinación superior, y la coordinación superior a su vez también hizo sus requerimientos en el año 2022 y en 2023, siendo el último el informe 11-2023 que se envió a la Fiscalía de la Nación. Incluso hemos recibido, ¿no?, un documento del 4 de enero de 2024 donde se nos informa, ¿no?, que todavía está pendiente para la planificación del presupuesto el tema pericial. Es una dificultad que ya estamos en los últimos año y medio
de que no contamos con peritos y que se han producido estas dificultades sin perjuicio que se han ido oficiando también a otras entidades. En este caso concreto de trasvase, la Fiscalía no solamente se limitó a la gerencia de peritajes del Ministerio Público, ha oficiado a otras entidades y lamentablemente tuvo respuesta negativa por falta de personal suficiente. Esto es, se han agotado todas las diligencias y con todo eso se ha seguido trabajando. Y finalmente también debemos señalar que la defensa sigue insistiendo con el tema de las actuaciones irregulares. Sin embargo, la propia defensa no se está poniendo a la prórroga y de acuerdo a la información que habrá en el incidente, no contamos con un escrito de oposición obviamente, no únicamente su recurso de apelación, a diferencia de otras defensas que sí se ha aplicado en el incidente escritos de oposición correspondientes. Y por esas razones nos ratificamos para que se confirme la apelación. Finalmente, actor civil, 2 minutos. Gracias, doctor. Sí, brevemente, solo para señalar que revisada en este momento estamos verificando la resolución y verificamos que en el apartado 1.5 que señala el abogado de la defensa, no señalan en ninguna parte que esa apelación o en todo caso lo que él ha señalado en audiencia de que la juez habría establecido en ese apartado una información que no corresponde. Lo que estamos leyendo es que es un párrafo en el cual lo que señala la juez es que se va a dar cuenta de todos los argumentos expuestos por cada una de las defensas y luego empieza a hacerlo a partir del apartado 1.6 en el cual se pronuncia sobre lo señalado por las defensas siguientes. Y solamente para señalar lo siguiente, nosotros entendemos que la defensa exige que el juez se pronuncie por todos los puntos que lleva a controversia. Sin embargo, hay que tener en cuenta, señores magistrados, que estos casos son muy complejos en los que se presenta no solamente la posición de uno de los investigados, sino de varios. En este caso en particular hay más de 60 personas investigadas y en los que la juez, entendemos, lo que hace es establecer un conjunto de temas controversiales para poder darles una respuesta. Y desde nuestra posición, eso se ha hecho en la resolución, dando respuesta a todos los argumentos, entendemos, en conjunto de todas las defensas. El entender o procurar que en una resolución donde hay 60 investigados, el juez se pronuncie por cada uno de los temas que cada uno de ellos lleva, estaríamos ante una resolución tal vez demasiado extensa. Nosotros consideramos que el juez, como ya lo hemos visto también en otros casos, puede dar respuesta a un conjunto de temas como en este caso se ha producido. Por ello es que insistimos en que debe ser descartada la apelación. Gracias. Bien, muchas gracias. Las preguntas las formularemos al final de la audiencia. Señor director, como acabamos de escuchar, el procurador ya habló que toda la resolución está perfecta, está muy bien. Así que ya vamos a evitar darle luz a la palabra, pues, porque si no, vamos a estar toda la mañana acá. No, doctor. Siguiendo. Sí, corresponde ahora analizar los recursos impugnatorios del señor Tomás Laf Benavides, del señor Pedro Pablo Kuczynski y del señor Yehudi Simón Munaro, quienes solo impugnan netamente el plazo. Entonces, para ellos ya han establecido y han aceptado que debe existir prórroga. No es cuestionable ya el tema de diligencia, no diligencia del Ministerio Público, retraso, etcétera. Ya ha sido ya subsanado y convalidado porque para ellos existe prórroga y solo la discusión es sobre plazo. Las 3 defensas proponen un plazo de 12 meses. Así que les vamos a dar uso de la palabra para que indiquen por qué debe revocarse la resolución para otorgar un plazo de 12 meses y no 32 como ha dispuesto el juez de primera instancia. En ese sentido, las intervenciones van a ser mucho más rápidas y concisas. La defensa de Laf Benavides tiene 3 minutos, cada defensa va a tener 3 minutos y el Ministerio Público 5 para poder contestar y hacer las réplicas y dúplicas correspondientes. Así que empezamos con la defensa de Laf Benavides. Disculpe, señor director de debates, para entender la dinámica. Van a hablar todas las defensas que usted ha mencionado y luego nosotros contestamos. Sí, correcto, porque es la misma pretensión. Bien. Ahora sí, la defensa de Laf Benavides tiene la palabra por espacio de 3 a 4 minutos.
Sí, doctores, muy buenos días. Gracias por su atención. Sergio Matos, como defensor de Cristian Lau Benavides, interpusimos recurso de apelación para que se revoque la resolución, específicamente respecto al plazo, porque como usted bien ha indicado, consideramos que sí se debía prorrogar la investigación, pero consideramos excesiva, desproporcionado el plazo de los 32 meses que estableció el juzgado Cubo. Primero, porque hay un punto que la Fiscalía sustenta su prórroga y el juzgado lo acepta, que es el tema de las pericias contables, económicas y de ingeniería, donde para esas pericias se establecieron un plazo de 90 días, lo cual ciertamente ya venció en exceso. Sin embargo, no se entiende cómo, por el solo hecho de esas pericias, el juzgado deba concederle 32 meses para la realización de la investigación. En otras palabras, si las pericias deben durar 90 días y seguramente se puede extender un poco más, ¿cómo esos 90 días pueden extenderse o justificar una prórroga de 32 meses? En segundo lugar, respecto a las testimoniales que se habían programado y se ha programado la Fiscalía, la gran mayoría de esas personas ya habían sido citadas anteriormente. Sin embargo, la Fiscalía nunca utilizó los apremios para hacer que estas personas concurran, y además, como seguramente la representante del Ministerio Público puede verificar, la práctica de esta Fiscalía supraprovincial es que dispone las diligencias saca una disposición el día de hoy y las programa de acá a 4 o 5 meses hacia adelante. Y eso es lo que ha ocurrido siempre en este caso, con lo cual sí nos adherimos al criterio ya establecido por las otras defensas de que ha existido un periodo donde había un periodo muerto de avance de las investigaciones. Tercero, porque también la Fiscalía sustenta su prórroga y el juzgado lo acepta bajo el argumento de que existen mucha documentación e información que requerir tanto entidades nacionales como vía cooperación internacional. La Fiscalía tampoco sustenta por qué todo eso le debe tomar 32 meses cuando la Fiscalía como organismo autónomo tiene las prerrogativas, las facultades para exigir esa documentación o pedir su exhibición, ¿no? Y consideramos, dicho eso, que el juzgado en ningún extremo ha sustentado por qué se debe prorrogar la investigación, pero no ha sustentado por qué este plazo de prórroga debe durar 32 meses. Nosotros planteábamos que sea 12 meses, el cual consideramos razonable y prudencial, sabiendo que ya estamos con una investigación preparatoria que ya duró más de 3 años. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. La defensa de Pedro Pablo Kuczynski, igual 3 minutos. Con su venia, señor magistrado. Datos concretos primeros para tener en cuenta. La investigación se apertura con diligencias preliminares en diciembre del 2018 y posteriormente, en marzo del 2020, se formaliza por el plazo máximo de 36 meses de investigación preparatoria. Siendo esto así, como bien usted mencionó, nosotros lo que solicitamos es se reforme el plazo de 32 a 12 meses, toda vez que estamos conformes y de acuerdo a que se otorgue esta prórroga. Sin embargo, el plazo nos parece totalmente excesivo y desproporcionado, toda vez que la recurrida venida en grado ha tenido en cuenta dos principales aspectos, el criterio objetivo y subjetivo. Por el lado del criterio objetivo, tenemos como complejidad del caso, que de igual forma también reconocemos, el Ministerio Público ha cumplido con señalar que se investigan varios delitos, existe cierta voluminidad de actuados y existe información pendiente en entidades públicas. En cuanto a las diligencias pendientes, como bien mencionaban, son 76 declaraciones testimoniales, 8 asistencias judiciales internacionales y 4 pericias por completar. Sin embargo, y aquí viene lo importante, no se ha tomado en cuenta, el ACUO no ha tomado en cuenta que respecto del criterio objetivo se debe evaluar la diligencia que ha tenido el Ministerio Público, la diligencia fiscal. Esto presenta una incongruencia en la venida en grado. ¿Por qué?
porque entre lo esgrimido en la recurrida sobre que se ha presentado una moderada diligencia fiscal, se terminan otorgando 32 meses de plazo. Es decir, no existe un principio de proporcionalidad ni congruencia entre que se sostiene que se ha tenido una moderada diligencia del comportamiento del Ministerio Público con el plazo excesivo de 32 meses. Es por ello que nosotros proponemos 12 meses de prórroga de la investigación, teniendo en cuenta además que precisamente sobre el comportamiento del Ministerio Público, si bien la investigación tenía como fin el 1 de agosto del 2023, teniendo en cuenta el caso fortuito de la pandemia y contexto de emergencia sanitaria nacional, recién en los meses de abril y junio se dispusieron las disposiciones fiscales para realizar las pericias de ingeniería, de informe legal, economía financiera y contable. Estas 4 pericias, recién a 2 meses de culminar la investigación, fueron programadas por el Ministerio Público. Entonces, de esa manera es que resulta totalmente inconcebible que no se haya tomado en cuenta el comportamiento fiscal a la hora de evaluar el plazo de prórroga de la investigación. Nosotros proponemos 12 meses, que nos parece un plazo justo y razonable, toda vez que en la misma resolución venida en grado se reconoce en el punto 3.8, el primer párrafo de la página 30, que si bien los actos de investigación se encuentran pendientes, ya han sido programados y se encuentran avanzados por la Fiscalía. Lo que quiere decir que de ser diligentes deben ser obtenidos sin mayor dilación conforme a las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Tanto más, esto se debe tener en cuenta, señor magistrado, si en la presente investigación tenemos adultos mayores, como es el caso precisamente de mi patrocinado, en el cual se debe tener en cuenta que se trata de una persona de 85 años con comorbilidades serias que afectan gravemente su vida y por cuestiones lógicas y naturales, lo que menos tiene el señor es tiempo de vida. Entonces, debe tenerse en cuenta ello, aunado con lo establecido por la Convención Interamericana de la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores y la Carta de San José sobre el Derecho de las Personas Mayores en América Latina, que en concordancia concuerdan en que se deben adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole, incluido un acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Es por esas consideraciones que a nosotros nos parece que el plazo de 12 meses, señor magistrado, debe ser aceptado y suficiente para que se practiquen las diligencias que se encuentran pendientes. Muchas gracias. La defensa, Yuya Simón, tiene el uso de la palabra por el espacio de 3 minutos. Muchas gracias, señores magistrados. Al respecto, señor presidente, señor jueces superiores, esta defensa no cuestiona la prórroga, cuestiona el plazo porque consideramos que el plazo no resulta razonable. El plazo que debe imponerse es un plazo de 12 meses. Las diligencias que el Ministerio Público señala como fundamento y que fueron acogidos por el juzgado para dar los 32 meses es la existencia de pericias contables, a trámites de asistencia judicial, declaraciones testimoniales pendientes. Sin embargo, todo este acervo investigativo, toda esta cantidad de diligencias pendientes, basta ver los trámites de asistencia judicial, ninguno está relacionado al señor Yehude Simón Munaro. Precisamente esta defensa en un principio solicitó que el presente caso no se acumule, dado que inicialmente el caso era contra el señor Yehude Simón Munaro, el señor Pablo Salazar, y no habían más investigados. Tal vez así que hubo hasta pedidos de prisión preventiva contra el señor Yehude Simón Munaro. Se entendía que la investigación no iba a tardar tanto, por tanto solo pidieron 36 meses, de los cuales fueron concedidos a través de una detención domiciliaria. Curiosamente, a pesar de tener no solamente el plazo inicial de investigación preparatoria, sino a una persona con una medida coercitiva contra su libertad, no pudieron investigar. Incluso el plazo se les fue nuevamente dado por el tema de la pandemia, pero constituye un abuso en contra del señor Yehude Simón Munaro,
Y no quiero repetir lo señalado por el colega que me ha antecedido, pero sí quiero hacer alusión a algo que es una exigencia legal a efectos de que el plazo contra el señor Yeo Simón Munaro se reduzca. Es un caso resuelto por esta misma sala en el expediente 29 de 2017. En este caso, mi patrocinado Yeo Simón Munaro está a punto de cumplir 77 años de edad, los cumple en julio, conforme se puede simplemente contrastar con la RENIEC, información que la Fiscalía también conoce perfectamente. El tema es concreto. En esta resolución dictada en el mes de noviembre del 2023, es decir, posterior a mi recurso, por tanto, es imposible que pudiera estar en mi recurso, pero en esta decisión se señala que conforme a la Ley de Persona Adulta Mayor, Ley 3490, en su artículo 30 dice que las instituciones públicas y privadas brindan atención prioritaria y de calidad en los servicios y en las solicitudes presentadas por la persona adulta mayor. Mi patrocinado, Yehude Simón Munaro, es una persona adulta mayor. El Ministerio Público no hace caso a la ley porque le está dando un plazo 36, 36, 36 y otra vez 36. Bueno, en este caso 32, pero 4 meses no es atención prioritaria. Sobre ese fundamento no hay razonabilidad por parte del juzgado en su resolución de primera instancia al otorgar 32 meses. Lo que debe darse aquí es una investigación diferenciada con las personas que son adultas mayores, a efectos que tengan un plazo determinado, una respuesta ya del Ministerio Público, y no arrastrarlas conjuntamente a otros investigados porque pues estos tienen otras diligencias. Debe existir, y es un reto del sistema precisamente ante los plazos de crimen organizado, la ley 30076 precisamente es uno de los objetivos, es no vulnerar los derechos de las personas adultas. Y ya esta sala ha tenido capacidad de respuesta ante esto, y en el caso que he señalado, ha dado un plazo diferenciado. Y el Ministerio Público no entendemos por qué, a sabiendas de ese tipo de resoluciones, no pueda dar en este caso un plazo diferenciado para las personas que ya son adultas mayores. En este caso podemos poner una edad, si es que el juzgado lo considera, personas mayores de 75 años. Sobre esa base es que esta defensa solicita, no que no se investigue, que se investigue, se investigó, se entiende también, sino que se investigue un plazo de 12 meses y no los 32 meses, que básicamente son prácticamente los 36 meses que el Ministerio Público había solicitado, sino un plazo mucho más razonable acorde a la edad de mi patrocinado, Yehude Simón Munaro. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, Ministerio Público tiene la palabra por el espacio de 17 minutos. Gracias, señor director de debates. De las defensas del Christian Lau, Pedro Pablo Kuczynski y Yehude Simón Munaro, tenemos una misma pretensión que es revocatoria parcial y también coinciden en cuanto al plazo, ¿no? Solicitan 12 meses de plazo máximo de prórroga. En líneas generales, y eso sí, como para todas las defensas a nivel, en su totalidad, debemos señalar que si todas han coincidido de que para su criterio, ¿no?, de cada una de las defensas, un plazo de 32 meses resultaría excesivo. Cada una ha dado sus razones. Sin embargo, si bien es cierto, todas coinciden en que este plazo debería ser como máximo 12 meses, tampoco explica por qué las diligencias que se han mencionado entre pericias, asistencias internacionales, declaraciones testimoniales, recabación de información entre entes públicos, que un plazo de 12 meses sería suficiente. Para el Ministerio Público, más bien, este plazo propuesto por estas tres defensas sería un plazo diminuto. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, inicialmente las pericias se les otorgaron un plazo de 90 días, también es cierto que ha habido reprogramaciones por imponderables, no solamente por el hecho de la carga pericial, sino también por renuncias de peritos, por declinaciones de peritos, e incluso, como ya hemos reiterado, ¿no?, en 2024, este año, se ha pedido ampliaciones por parte de los peritos. Y en lo mismo sentido, en cuanto a las asistencias judiciales internacionales, estamos hablando de que inicialmente se pidió unas 8 asistencias judiciales internacionales, pero no es que recién se estén pidiendo a partir del 2023. Existen asistencias del 2022 que no se pudieron actuar, e incluso también anteriormente se pidieron 13 asistencias judiciales internacionales que ya están ejecutadas en su mayoría.
Entonces, sí ha habido proactividad por parte del Ministerio Público. Se habló de un periodo muerto y muy aparte de lo que ya hemos señalado, existen escritos que presentó al juzgado y que fueron verituados al momento de emitirse el auto en materia de impugnación, tanto el No, ingreso disculpe, señor cortista fiscal, pero el tema es muy concreto. Las defensas no cuestionan la prórroga, ya no cuestionan la diligencia o negligencia fiscal, ya no es materia de cuestionamiento aquí. Aquí solamente cuestionan el plazo. Ellos dicen 12 meses suficientes para terminar las pericias, las diligencias internacionales y las testimoniales que están pendientes. Sobre eso hay que ver. Sí, señor magistrado. Y en cuanto a las testimoniales, existían al momento del requerimiento 76 testimoniales pendientes. De esas 76, lo que nos ha informado la Fiscalía Supraprovincial, estarían pendientes 56. Estas 56 declaraciones testimoniales consideramos insuficiente un periodo de 12 meses, teniendo en cuenta, ¿no?, las sucesivas reprogramaciones, porque aún cuando se dictan los mandatos de conducción compulsiva, eso también requiere un término. También debemos tener en cuenta que las defensas hacen referencia de por qué no se hace seguidamente las testimoniales y no como si fuera de manera continua, incluso los argumentos de la defensa de Christian Lau es porque no se programan, por decir, a la semana siguiente. En primer lugar, que existe la programación de notificaciones, que mínimo son 2 semanas entre fecha que se programa y fecha que realizan el acto de notificación para la diligencia. Eso es en el trabajo regular del Ministerio Público, fuera de que asista o no la persona. Y por otro lado, también debe tenerse en cuenta que no solamente se actúan declaraciones testimoniales, o no solamente son las pericias. Contestando a la defensa de Christian Lau, que señaló que para el APO solamente fue suficiente unas pericias que no pueden durar 32 meses. Sin embargo, es que no solo son las pericias, son las testimoniales, son las asistencias judiciales internacionales, son requerimientos a entidades estatales, ¿no?, que son más de 50 requerimientos, y es por eso que se requiere un mayor plazo que el indicado. Luego, lo que coinciden las defensas de Pedro Pablo Kuczynski y la defensa de Yehude Simon Munaro es respecto a que uno de sus patrocinados, ¿no?, serían personas mayores de edad, ¿no? E invocan la Convención del Adulto Mayor. Al respecto, debemos tener en cuenta que la Fiscalía Supraprovincial solicitó un plazo de 36 meses. Esa Fiscalía Superior y en otras audiencias, cuando ha habido presencia de adultos mayores, siempre hemos requerido un menor plazo que el de 36 meses. Sin embargo, estando que el propio órgano jurisdiccional ha propuesto un plazo, o mejor dicho, ha decidido por un plazo menor a los 36 meses, es que nosotros estamos conformes con este plazo que ha dado el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿no? Caso contrario, si se hubiera mantenido la propuesta inicial de la Fiscalía Supraprovincial de 36 meses, nosotros mismos como Fiscalía Superior hubiéramos previsto un plazo menor, estando a la edad, ¿no?, de estos 2 investigados, ¿no?, conforme nos han dado cuenta. Y es por ello, señor magistrado, y teniendo en cuenta que no ha habido plazos muertos, que ha habido actuación, proactividad de la Fiscalía, no solo desde 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, y que han existido estos imponderables y requerimientos, sobre todo de peritos entre los años 2022, esencialmente conforme a 2 escritos, 28 de septiembre, y el otro ingreso 32457, que se presentaron al órgano jurisdiccional en su oportunidad y antes de emitirse el auto impugnado, es que nos ratificamos porque se confirme la resolución apelada y se desestime los requerimientos impugnatorios de las defensas antes indicadas. Bien, muchas gracias, actor civil. A ver, un momentito. Para efecto de la réplica, señora fiscal, pero usted ha escuchado que los abogados señalan, los 2 últimos, de que en la resolución no se habla nada de la ley del adulto mayor. ¿Usted qué dice? Sí, es cierto, también hemos revisado el auto impugnado y no se menciona esta resolución. Pero ellos están cuestionando. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Está bien, está mal? No sé. No, sí estimamos, señor presidente, que debe tenerse en cuenta la edad de los investigados y es por ello, como ya hemos indicado anteriormente, que cuando la Fiscalía proponía 36 meses, nosotros siempre pedíamos un plazo menor justamente en atención a esta circunstancia, ¿no? En este caso, ya que el mismo órgano jurisdiccional ha optado por un plazo menor a los 36 meses, es que nos estamos ratificando en lo que ha decidido el órgano.
Continúe, señor director de debate. Gracias, señor presidente. A ver, actor civil, argumentos distintos a los formulados por el Ministerio Público sobre el cuestionamiento al plazo. Gracias, señor director de debates. Nosotros consideramos que el plazo de 12 meses solicitado por la defensa es insuficiente. Insuficiente por la cantidad de diligencias y asistencias, pericias que ya han sido detalladas por la representante del Ministerio Público y que también han sido enumeradas en la resolución recurrida. Y nosotros sí queremos llevar a debate un punto que desde nuestra posición parece sumamente importante por las experiencias que ya hemos tenido en otros procesos. Hay que tener en consideración que si bien el plazo que se otorgue, sea que se confirme el de 32 meses o se pueda reducir a uno, de repente en la medida que similar a lo que piden las defensas, es el plazo final que va a tener la Fiscalía para poder demostrar su teoría del caso en este proceso. Y es un plazo final porque ya esta sala también ha fijado un criterio de la imposibilidad, o es un criterio con el que discrepamos, pero que entendemos que es el criterio de la sala, que es la imposibilidad de poder solicitar una segunda prórroga. Entonces, lo que nosotros sí consideramos importante, señores magistrados, es que se tenga en consideración este punto, porque un plazo mucho menor podría implicar que no se realicen diligencias sumamente importantes como alguna asistencia judicial. Un plazo de repente mayor podría, como lo ha señalado el señor presidente, vulnerar tal vez la ley del adulto mayor. Nosotros sí solicitamos que el plazo desde nuestro punto de vista es el plazo que debería de mantenerse, pero hay que tener en consideración también que la decisión que tome la sala tiene que tener en cuenta desde nuestro punto esta tingencia, que es la imposibilidad de que la Fiscalía nuevamente pueda pedir un nuevo plazo. Tal vez porque faltó una asistencia judicial importante o porque tal vez faltó terminar una de las pericias. Que como ya se ha señalado, estos son los puntos más importantes y los que más tiempo toman, no solamente por la actuación fiscal o de alguno de los sujetos procesales, sino porque implican la participación de entidades internacionales o incluso también circunstancias que escapan a la voluntad de la Fiscalía, como puede ser el tema logístico para la contratación de las pericias. Es por ello que nosotros consideramos y solicitamos que se tenga en consideración este punto. Hay dos expedientes que me gustaría invocar, el expediente 46-2017 y el expediente 17-2017. En ambos, esta sala confirmó el plazo otorgado en primera instancia y básicamente por la complejidad de ambos casos, por la cantidad de diligencias pendientes, por la cantidad de investigados y porque de alguna manera se consideró que este era el plazo prudente. Por ello es que nosotros solicitamos que la resolución sea, las apelaciones sean declaradas infundadas y se confirme la República. Bien, regresamos a las réplicas de la defensa de Tomás Lau Benavides, minuto y medio, porque es muy concreto. ¿Se presenta la defensa? Bueno. Señor director de debates, hace un momento el doctor escribió que tenía problemas de conexión. Verdad. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski tiene la palabra por minuto y medio. Sí, señor magistrado. En respuesta a la señorita representante del Ministerio Público, esa consideración que alega sobre la protección que se debe tener en cuenta respecto de los adultos mayores, no se ve reflejada en la realidad, toda vez que en el requerimiento acusatorio no se ha hecho una diferencia sustancial entre los adultos mayores y el resto de investigados. Entonces, siendo que se han solicitado 36 meses de prórroga de investigación, tampoco es de recibo que la señorita representante del Ministerio Público sostenga que como ella solicitó 36 meses y le han otorgado 32 meses, esto resulta de consideración, valga la redundancia, para los adultos mayores, toda vez que es casi la totalidad de los 3 años que se han solicitado. Además, y en respuesta al representante de la Procuraduría, 12 meses resultan suficientes teniendo en cuenta, señor magistrado, como se reconoce en la recurrida, la poca diligencia
la poca o moderada diligencia que tuvo la Fiscalía en el trámite del presente proceso. Entonces, si tenemos la moderada diligencia, como se señala en la recurrida del Ministerio Público, y el alto plazo de prórroga otorgado, entendemos que no se condice en la realidad. Debe ajustarse el plazo máximo de 12 meses de investigación para que se puedan practicar las diligencias pendientes, que son pericias y declaraciones testimoniales y asistencias judiciales internacionales, que, como reconoció la señorita fiscal, ya se encuentran programadas y no es que recién se van a cursar, ya se encuentran en curso, han sido solicitadas mediante disposición fiscal. Es por ello que tampoco debe trasladarse la responsabilidad en la tardía designación de los peritos a perjudicar a los investigados. Ello porque durante todo el tiempo que permanezcan los imputados en el proceso de investigación, se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, mientras tanto se mantenga una sospecha sobre ellos. Bien, muchas gracias. La defensa de Giorgi Simón, 2 minutos. Sí, doctor. Al respecto, ante la excelente pregunta que hace el señor presidente sobre la resolución, el Ministerio Público señala que ellos están conformes con la resolución porque al haber dado 32 meses, pues ahí, en cierto modo, están incluyendo el asunto del adulto mayor. No, no es verdad. Precisamente la pregunta del señor presidente pone en claro esto. Dieron 32 meses sin ese argumento, es decir, sin tener en consideración la ley. Dieron 32 meses. Significa que si se tuviera en consideración la ley del adulto mayor, o si el juzgado hubiera tenido en consideración la ley del adulto mayor, el plazo sería mucho más razonable a la edad del imputado. Al obviar este dato, estos 32 meses son productos del debate inicial, no son productos del debate teniendo en consideración la ley del adulto mayor. Eso debe tener en consideración la sala al momento de resolver, porque claramente está quedando en evidencia que el plazo debe ser mucho menor en el caso de adultos mayores. Muchas gracias. Bien, la defensa del señor Tomás Lau Benavides ha indicado que tiene problemas de conexión, pero no tiene ningún comentario que realizar. Así que el Ministerio Público, finalmente. Sí, señor magistrado, bueno, ante los argumentos brindados por las defensas se han ratificado un aspecto de su primera intervención. Lo que sí debemos puntualizar es lo que señaló la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Dice, sí, el juzgado ha considerado que la diligencia del Ministerio Público ha sido moderada, entiende que el plazo también debería ser moderado, ¿no? Es como que hace un análisis de proporcionalidad. Sin embargo, también ese mismo análisis debería realizarse en función al plazo propuesto, que son 12 meses. Si la misma defensa no está cuestionando el análisis o la conclusión a la que arriba el juzgado respecto a la moderada diligencia, entonces, ¿cómo podría caber a una moderada diligencia un plazo de 12 meses, que es infinitamente inferior al plazo otorgado por el órgano jurisdiccional? También teniendo en cuenta que este plazo que se ha decidido por parte del juez de primera instancia no solo ha tenido en cuenta la complejidad, ¿no?, de las investigaciones, no solo ha tenido en cuenta también los imponderables que han sucedido y que han sido debidamente documentados por los ingresos al Poder Judicial, como hemos dado cuenta, sino también que en este caso existe, por ejemplo, acumulaciones a otra carpeta, ¿no?, que es el caso de irrigaciones, que han sido objeto de cuestionamiento por parte de las defensas, según nos ha informado la fiscal supraprovincial. Y por otro lado, también en cuanto a las asistencias judiciales internacionales, entre ellas, por dar un ejemplo, la 2536 del 2023, estas suceden en mérito de las actuaciones propias de la progresividad de la investigación, en el caso concreto por diligencias de deslacrado, que fueron varias, y que finalmente motivaron, entre otras, asistencias judiciales internacionales y no diligencias, ¿no? No se trata que solamente se actúe una o un par de diligencias y ya está, sino que estas diligencias son producto, a su vez, de otras diligencias y que se siguen actuando.
Es por esas consideraciones, señores magistrados, que estimamos debe confirmarse la decisión en primera instancia. Muchas gracias. Sector civil, finalmente, algo que agregar. Gracias, señor director de debate. Sí, algo muy puntual. Nosotros entendemos la posición de las defensas técnicas, específicamente del investigado Pedro Pablo Kuczynski y del señor Yeudecimo. Sin embargo, hay algo que deben de tener en consideración. Ellos no son los únicos investigados en el presente caso. Hay más de 60 personas investigadas. No todas las personas que están comprendidas en esta carpeta son adultos mayores. Sería muy complejo para Fiscalía establecer plazos distintos en relación a estos hechos. En todo caso, en su oportunidad se ha podido ejercer algún tipo de desacumulación o alguna figura procesal que pueda tal vez estar en sintonía con lo que ellos están proponiendo, pero en el presente caso ellos están comprendidos en una investigación muy compleja de más de 60 personas y en la que hay algo que no se ha dicho en esta audiencia. No solamente se investiga un solo hecho, se investigan aproximadamente 7 u 8 hechos de contenido penal desde aproximadamente el año 2002 hasta el año 2016. Entonces, es importante que se tenga en consideración este punto en relación con el tema del adulto mayor. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una rueda de preguntas muy concretas para ver cómo decidimos estos recursos de apelación. Y empezamos por lo último que ha indicado la defensa de Yehuel Simons, señor fiscal. ¿Quién solicitó la acumulación de la investigación del señor Yehuel Simons al presente expediente, a la presente causa? Perdón, no le entendí su pregunta, señor director. ¿Quién solicitó la acumulación? La defensa de Yehuel Simons ha indicado que ingresa el señor Yehuel Simons a esta investigación por una acumulación. La pregunta es, ¿quién solicita esta acumulación? ¿Fueron las defensas o fue el Ministerio Público? Eso ha ocurrido al inicio ya de la investigación preparatoria, ¿no? con la disposición 22. Y este caso de trasvase de Olmos más bien empieza con el señor Yehuel Simons, o mejor dicho, con toda la investigación relacionada con el proyecto Olmos en el gobierno regional de Lambayeque. Y es esta investigación primigenia del gobierno regional de Lambayeque que se han ido adhiriendo otros hechos no relacionados con la intimidación financiera y finalmente la acumulación relacionada con el caso irrigaciones. O sea, el procedimiento ha sido inverso. Primero ha sido el proyecto Olmos Tinajones a cargo del gobierno regional de Lambayeque y después han venido los otros hechos. No, pero la pregunta es, ¿quién solicitó la acumulación de esta investigación a esta investigación? ¿Las defensas o el Ministerio Público lo hizo internamente en diligencias preliminares? Lo que tenemos conocimiento es que este caso empezó con el proyecto contra los funcionarios del gobierno regional de Lambayeque. Eso es lo que nos han informado. Bien. Segunda pregunta. Las defensas han indicado que, al menos la defensa de Yehuel Simons y de Pedro Pablo Kuczynski han indicado que el juez de primera instancia no ha hecho evaluación alguna del adulto mayor, de la celeridad que tiene que tramitarse los expedientes del adulto mayor, y que obviamente eso generaría un impacto en el plazo que ha otorgado el juez de investigación preparatoria, que no había considerado esa variable. Entonces, es correcto de que esta resolución no habría sido valorada esta situación de adulto mayor en el Ministerio Público. En el debate que se suscitó en primera instancia, sí se aludió por parte de la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski el tema de la edad. Esto sí fue objeto de debate y de discusión durante la primera instancia, ¿no? En el caso del señor Simón Munarro recién lo ha señalado en esta audiencia, ¿no? Pero en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski sí se dio. Entonces entendemos que el órgano jurisdiccional al momento de tomar en cuenta este plazo ha tenido en cuenta eso. Eso sí, debemos reconocer que el auto de manera expresa no se contempla la convención de adultos mayores. Eso sí lo que ha ocurrido. Entonces, ahora pasemos a ver exactamente el plazo. Un fiscal diligente y eficaz, ¿en cuánto tiempo estima usted que podría recepcionar las 56 testimoniales que están pendientes? Nosotros consideramos que si solo tuviéramos en cuenta las declaraciones testimoniales y no hubiera otra diligencia, allí sí podría ser, y que estuvieran trabajando todos los días sin hacer otra diligencia, en un plazo sumamente ideal, podría ser hasta 100 meses, teniendo en cuenta las reprogramaciones. Pero no es la única diligencia, ¿no? Tenemos otras diligencias, entre ellas las asistencias internacionales que demoran un plazo muchísimo. Vamos a ir poco a poco por eso.
Entonces, ¿cuántos meses para estas 56 testimoniales? Entre 12 a 15 meses, solo teniendo en cuenta las testimoniales. Ahora, estos actos internacionales, ¿no? De recaudación de prueba o cooperación internacional, ¿en qué estado se encuentran? ¿Todavía están iniciadas? Sí, señor magistrado, allí tenemos que hacer el hincapié que fueron 8 asistencias internacionales, objeto del requerimiento judicial. De acuerdo a lo que nos han informado, en el mes de febrero, la Fiscalía Supraprovincial, de esas 8, ya se actuaron 2, quedan 6, pero que a la vez se han pedido otras 2 como consecuencia de otras diligencias, ¿no? O sea, volvemos al número de 8, ¿no? Pero en sí, las que fueron objeto de discusión en el debate son 6 asistencias. Y que están todos pendientes de ejecución. Esas 6 que están desde antes desde abril de 2023, ¿en qué estado se encuentran? Todavía están pendientes de ejecución, No, señor. sí sabemos que está pendiente de ejecución, pero ya se ha oficiado, hay una respuesta, hay una recepción, o recién van a oficiar. Ah, no, sí, todas están oficiadas, todas se han enviado y todas están a la espera, ¿no? de recepción. En algunos casos está pendiente solo la traducción, en 2 de ellas está pendiente la traducción, y que una de ellas se detuvo justamente porque nos informaron que ya no había, devolvieron, ¿no? La Gerencia de Servicios Generales del Ministerio Público devolvió no solo ese requerimiento, han devuelto más de 140 requerimientos a nivel nacional, porque informaron de que tuvieron problemas de presupuesto, que eso no lo podía prever la Fiscalía. A ver, Siempre se han hecho sí, le entiendo. De esas 6 que quedan pendientes, 2 solamente falta traducción. Traducción de la solicitud o traducción de la respuesta. De lo que nos tengo informado, uno es traducción de la solicitud, no, de la solicitud no, de la respuesta. Entonces, solamente quedarían 4 pendientes porque esta traducción se supone que se hará en el transcurso de 2 meses. Entonces, quedarían pendientes 4. Y esas 4 que están pendientes, ¿cuánto tiempo es el prudencial para que pueda recepcionar esa información? De acuerdo a la experiencia fiscal, son 2 años y medio desde su petición. ¿Y cuándo se mandó esto? En abril de 2023, ¿no? Entre abril y julio del 2023. O sea, ya consumimos 1 año, ¿y cuánto le faltaría entonces? 1 año y medio, ¿no? Aproximadamente. Ya, me dice que usted también faltan información que han solicitado entidades privadas y públicas. ¿Cuánto Así tiempo para recibir esa información? Como son aproximadamente 50 requerimientos, lo que nos han dado cuenta, presumimos que allí solo teniendo en cuenta eso serían 15 meses también. 15 meses. Bien, entonces, pero si no les entregan esa información, el Ministerio Público puede hacer otras diligencias como allanamiento, ¿no? Intervención de domicilios, y si son instituciones públicas, pero tienen que ir a constatar si existe o no la información. Sí, así es, señor magistrado. Sí, eso también se ha dado cuenta la Fiscalía Supraprovincial, que adopten las medidas que ya saben que el nuevo Código Procesal Penal habilita. Entonces, nos ha dicho 15 meses para 56 testimoniales, 18 meses para las 4 cooperaciones internacionales que han empezado en abril de 2023 y 15 meses para recaudar la información vía requerimiento, ¿no? Sí, así es, señor magistrado. Ahora, a este plazo que le aplicamos la ley del adulto mayor, ¿cómo lo podríamos ponderar, señor fiscal? ¿Cuál sería lo necesario para que ustedes tengan la información y que el proceso no se alargue tanto tampoco? Bueno, señor magistrado, nosotros sí estimamos que debería considerarse o ratificarse en el plazo que ha dado el órgano jurisdiccional, dada la complejidad, porque si bajamos mucho tiempo, como nos han solicitado o nos han propuesto las defensas, no podríamos acabar los actos de investigación. Y por eso es de que nosotros nunca nos ponemos de acuerdo con los 36 meses, justamente teniendo en cuenta la calidad de adulto mayor, pero un menos plazo a los 32, o por lo menos ya 30, que podríamos bajar, ¿no? El plazo de investigación, no podríamos culminar con los actos de investigación que están pendientes, dada su naturaleza.
Y también los imponderables que tenemos, que por ejemplo el escrito contable hasta ahora no nombra. A ver, vamos a las pericias. A ver, la pericia me dice que son 3 pericias las que están pendientes. A ver, en la pericia de contable, pericias- ¿qué se inició? Pericia ingeniería, pericia contable, y también está el informe legal y pericia económico-financiera, ¿no? Las más antiguas son las ingeniería y la pericia contable, y la económica financiera y el informe legal son más recientes. Ya se empezaron, se han culminado, ¿en qué estado están estas pericias? En el caso de la pericia de ingeniería, se ha hecho una primera inspección, está pendiente de hacer la segunda inspección in situ, y de acuerdo a eso van a realizar los demás actos de investigación, los demás, ¿no?, procedimientos del ingeniero civil, pero ha habido un pedido último que ha realizado el ingeniero civil, que nos ha pasado la Fiscalía en fecha 17 de enero del 2024, donde solicita un mayor plazo porque ha habido imponderables para efectos de las diligencias de inspección física que estaban programadas para fines del año 2023. ¿Cuánto plazo solicitó el ingeniero civil? Y en consecuencia, el ingeniero civil hizo su pedido con disposición 93 y amplía el plazo por 90 días más, de acuerdo a disposición 93 del 8 de febrero del 2024. Listo, ya. 90 días, 3 meses. Que ya vence. Ya. La pericia contable. En cuanto al perito contable, lo último que nos ha alcanzado la Fiscalía es la Providencia 951 del 4 de marzo del 2024, donde indican que les ha informado la Oficina de Peritajes del Ministerio Público que los peritos contables contratados cuentan con una elevada carga pericial y por lo tanto no es posible asumir más casos, y por tanto deben continuar insistiendo con las pericias correspondientes para su pronta designación. No tienen peritos. En tal sentido, ahorita no se cuenta con perito contable, y se están haciendo los requerimientos para contar con mayor peritos contables, y eso se ha sido notificado también a las partes, ¿no? Entre ellos a la defensa de Sepúlveda Quesada, que es uno de los apelantes. Eso es lo que nos ha informado. La pericia económica financiera. En la pericia económica financiera estaba avanzando hasta que uno de los personal renunció. Entonces están pidiendo a otro especialista financiero para que lo pueda reemplazar y se pueda culminar. En la pericia o el informe, ¿no? Un informe legal. Sí, y en la financiera se ha señalado, perdón, señor magistrado, mediante oficio 51/2024, nos informa que son 7 objetos periciales y se ha consignado con disposición 95 el plazo de entrega el 26 de enero del 2025. Eso es en cuanto a la pericia económica financiera. Y en cuanto al informe legal, se nos ha adjuntado el oficio 10/2024, fecha 5 de febrero del 2024, escrito, ¿no?, por el personal pericial o personal designado para esta pericia. Se solicita también un mayor plazo porque no ha podido culminar las pericias legales, son también varios objetos, y se le ha ampliado por 90 días más con disposición 94 del 8 de febrero del 2024. Esta es la última información que nos ha remitido la Fiscalía Superprovincial. Bien, entonces la pregunta cae por su peso. El hecho que el Ministerio Público no tenga hasta la fecha un perito contable justifica que se amplíe la investigación por 32 meses. Nosotros pedimos la investigación, el plazo de 32 meses por la suma de todas las diligencias pendientes, no únicamente por el tema de la pericia contable, pero sí entendemos su perspectiva tanto de las defensas como de su judicatura respecto a que estos imponderables no son atribuibles a la defensa. Sin embargo, también no contamos con un personal. Y en el supuesto que se sigan haciendo las diligencias, tampoco se podría contar en un plazo de 3 o 4 o 5 meses. Sería posible. Sí, pero el código establece una salida, señorita fiscal, que en el caso de que no se tenga personal en las instituciones del Ministerio Público, se podría oficiar
a otras instituciones, universidades, Policía Nacional y otras Sí, la ¿Eso está Fiscalía efectuado? ya nos han informado que oficiaron justamente debido a a esta problemática pericial que es grave en realidad en la institución y que les señalaron que no tenían personal a cargo, ¿no? Y por eso es que se institución oficiaron? tengo entendido que la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Entre otras instituciones, pero lo que recuerdo ahorita es la Pues, Universidad estamos hablando de la Nacional. experiencia contable. A la experiencia contable no mandaba la ingeniería, pues, ¿no? Sobre la experiencia contable que no tienen hasta la fecha un perito. ¿A dónde han oficiado un fiscal dirigente? ¿A dónde Bueno, oficiaron la para pericia poder ofrecer un perito? Ya, en cuanto a la pericia contable, ese oficio que hemos dado cuenta es de este mes, señor magistrado, ¿no? Todavía no nos han indicado respecto a qué otra entidad han oficiado. Ha pasado 3 años y no hay pericia contable. Y no se puede iniciar porque no hay perito. Abrir todo el debate, vamos concluyendo, ¿no? Sí, Requerido. doctor. No se preocupe, doctor. Terminando. Ok. Bien, a ver. ¿Alguna defensa que quiera participar de las preguntas y respuestas dadas por el Ministerio Público? Levantan la mano para darle el uso de la palabra. Bueno, no veo a ninguno que quiera participar, entonces, de mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? De mi parte, ninguna. Muchas gracias, doctora Magallanes. ¿Alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna, doctor Enrique, gracias. Bien, entonces de esta forma culminamos con la audiencia, la sala pasa a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificada a sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes Gracias, con señor todos. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes.